Ahí estoy grabando. Ya. Perfecto. Entonces vamos a partir leyendo el enunciado. Esta era... deme un segundo. Ahí, acá me confundí. Sí. Espérenme un segundito. Vamos a hacer todo esto nuevo. Que yo quería abrirla como una nota. Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, esto dice así. Ya, en un futuro no muy lejano, usted quiere sumarse a la última tendencia ecosocial denominada Vegan Max, que consiste en comer solo frutas que han caído naturalmente por sí solas de los árboles. Para emprender en este mundo, usted quiere hacer uso de árboles frutales que hay en una parcela de la sexta región que usted tiene acceso y que ya está en temporada de cosecha. Primeramente, quiere analizar vender al estilo Vegan Max las frutas de sus manzanos y perales. Usted estima que las manzanas caen naturalmente siguiendo un proceso de Poisson con tasa 10 manzanas por hora, mientras que las peras caen siguiendo un proceso de Poisson con tasa 5 peras por hora. ¿Sí? Eh, bueno, y ambos son procesos de Poisson, así que vamos a subrayar esto acá. Y ahora simplemente nos van a hacer, son 7 preguntas asociadas a cálculos con proceso de Poisson y, y vamos a darle. Entonces, el primero es, ¿cuál es la probabilidad de que la primera fruta que caiga sea una manzana? Ya. Bueno, acá les dejé algunas de las distribuciones útiles de Poisson, porque son las que vamos a usar más que nada, que son, bueno, si tenemos una variable exponencial, tiene esta función de densidad, f de x es lo mismo que decir probabilidad de que x sea menor o igual a x, ¿sí? Esto es la distribución acumulada, que es para variables continuas. En el caso del exponencial, está acá, esto lo van a usar para todos los ejercicios. Eh, eh, no tienen que sabérsela, o sea, la pueden tener como en un formulario, pero eh, importante entender que cuando tenemos una exponencial se sigue esta distribución, y cuando tenemos una Poisson se sigue esta distribución, que es una variable discreta, ¿ya? Entonces esta probabilidad de acá es para que la variable aleatoria sea igual a un número. Y en el caso de esta fx grande, esto significa menor o igual a un número. ¿Sí? Eh, y con eso estamos listos para hacer los ejercicios. Entonces, bueno, y los datos del enunciado vamos a decir que tenemos un proceso de... un segundo. Tenemos un proceso de Poisson asociado a las peras y un proceso de Poisson asociado a las manzanas. Entonces, podemos decir algo así como n de manzanas, ¿sí? Es Poisson con tasa, nos dicen acá que la tasa de las manzanas es 10 manzanas por hora, entonces esto es 10 manzanas, pongámosle, por hora. Y el otro proceso es el de las peras, que va a ser Poisson con tasa 5, bueno, peras partidos por hora. ¿Sí? Ya. Y ahora vamos a pasar a la A. La A entonces nos pregunta probabilidad primera fruta sea manzana. Ya. ¿Alguien se le ocurre cómo se puede hacer esto? Para que no hagamos los ejercicios así como tentando al tiro las fórmulas. ¿Quién se le ocurre cómo se puede calcular esta probabilidad? ¿A quién le suena? Bueno, supongo que han visto con la profe más o menos las propiedades de proceso de Poisson, ¿no? O no se acuerdan de nada. Como para ver si vamos haciendo lo más resumen o más como aplicar de la aplicación de la materia. Yo al menos no me acuerdo mucho.
Oh, Ya, la verdad bueno, no se me ocurre cómo. ¿qué cosa? La verdad no se me ocurre cómo hacerlo. Ya, bueno, resumen muy rápido de lo que es un proceso de Poisson, ¿ya? Entonces, como solo para que estemos como al menos en la misma línea. Un proceso de Poisson va a ser un proceso de conteo. En este caso tenemos manzanas y peras. Entonces, por ejemplo, el de las manzanas. Lo que tenemos es un proceso que está asociado a un tiempo ya. Este t está indexado a un tiempo cualquiera, que básicamente, por ejemplo, nosotros, no sé, podemos decir el proceso de Poisson de 3. Esto se va a significar cantidad de manzanas que se cuentan en 3 horas, ¿sí? Porque nuestra unidad de medida en este caso es horas. Entonces, este simplemente va a ser una forma, una variable aleatoria que va a estar contando, según un largo de tiempo que está pasando, una cantidad de algo. Ya pueden ser autos, pueden ser buses, pueden ser, en este caso, frutas, pueden ser llegadas de personas a una fila, pueden ser miles de cosas. Y lo que estamos haciendo es contar. Contar cuántas entidades llegan en un determinado tiempo. Y la gracia de estos procesos de Poisson es que tienen distribuciones de probabilidad en el fondo, asociadas a algunas de las cosas que ocurren. Entonces, en general nosotros acá, si quieren, podemos denominar los instantes de llegada, por ejemplo, x1, x2, x3, hasta xn. Vamos a decir que xi es la llegada de la entidad i. ¿Sí? Esto es muy resumen. Entonces, por ejemplo, en el caso de las manzanas, podríamos tener, esto pueden darse distintos casos porque son variables aleatorias. Un ejemplo no, pero podría pasar que, no sé, la primera manzana llega a la media hora, la segunda manzana llega a la hora y cuarto. Acá estamos hablando de horas como 1,25 es como una hora y un cuarto, porque 0,25 un cuarto, ya, como que pensémoslo así. La tercera manzana llega a las 3 horas y la cuarta manzana llega a las 6 horas, no sé. Un ejemplo cualquiera. Entonces, básicamente acá tenemos que, bueno, la variable aleatoria x1 vale 0,5, la variable x2, bueno, en verdad en este caso, este es el tiempo entre llegadas, ¿ya? Entonces, sí, la llegada 2 ocurre en 1,25 y la segunda en 0,5, el tiempo entre llegadas de estas dos va a ser la recta, 0,75, ¿ya? Luego, el instante de llegada de esta va a ser el tiempo entre estas dos, que entonces va a ser 1,75 y este 3, ¿sí? Simplemente estamos contando y estamos viendo cuándo llega cada una de esas cosas que estamos contando. Y la gracia de esto al final va a ser que hay un par de distribuciones conocidas que vamos a usar. Esto para el control se las tienen que estudiar así como entenderlas bien, porque estos ejercicios son puro entender y puro aplicar estas distribuciones y entender bien cuándo se usa cada una. Eso es como todo lo que necesiten. Entonces, lo que vamos a tener es que, bueno, el tiempo entre llegadas va a distribuir exponencial con la tasa del proceso de Poisson, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tiempo de llegada, en el fondo, entre la entidad 2 y la 3, va a seguir esta distribución. El tiempo de llegada entre la 3 y la 4 también va a seguir esta distribución, van a ser todas exponenciales. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la primera llegada ocurra en media hora? Lo que ustedes están viendo en verdad es que la probabilidad de que xi, una variable aleatoria exponencial, sea menor o igual a 0,5, que en el fondo es media hora, ¿sí? Y eso va a ser simplemente utilizar esta formulita que anotamos acá, ¿ya? No tienen que hacer nada más que entender cuándo aplicar cada una de las formulitas. Ya, eso. Y la otra propiedad importante que vamos a tener es que la cantidad, ¿ya? El n, el proceso de Poisson, por ejemplo, de las manzanas, asociado a un tiempo, no sé, digamos a 2 horas, esto va a distribuir Poisson con tasa lambda t, donde en este caso lambda t es, bueno, t es el tiempo, en este caso sería lambda por 2, y lambda es la tasa que estamos viendo. No sé, por ejemplo, acá la tasa era 10. Entonces, esto simplemente va a ser Poisson con tasa 20, ¿sí? Ya, con esas dos distribuciones y estudiando un poco abordándose la esperanza y las varianzas, pueden hacer
el 90% de los ejercicios de Poisson. Pero hay que entender bien cuándo utilizamos cada una de estas, ¿ya? Entonces, ese fue como un mini resumen muy express. Y ahora vamos a intentar darle con los ejercicios, ¿ya? Yo voy a intentar anotar más o menos todo. Ya, entonces, la primera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que la primera fruta que caiga sea una manzana? Ya, entonces acá vamos a llamar X y a las llegadas entre manzanas y. Esto si quieren es como manzana y menos 1. Y sub i va a ser la llegada entre la pera y la y menos 1. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá es la probabilidad de que xy sea menor o igual a y. Y en verdad específicamente de que x1 sea menor a y1. ¿Por qué? Porque que la primera fruta en caerse una manzana significa que la llegada de la primera manzana ocurrió antes que la llegada de la primera pera. ¿Sí? Eso en el fondo es lo que estamos viendo. Y esta probabilidad, bueno, esto es conocido, lo han visto en clase, pero y está en el resumen que le subí también. Pero esto es una carrera de exponenciales. ¿Les suena este término? ¿Carrera de exponenciales? ¿Lo habían escuchado? Si no, no importa, pero es como para que vayamos familiarizando. Ya. Y una carrera de exponenciales es conocida esta probabilidad y simplemente va a ser. Entonces no tienen que aprendérselo, lo pueden ver en, no sé, en algún resumen, cualquier cosa. No pueden aprenderse las cosas de memoria. Se puede demostrar también, es un poco larga la demostración, no recomiendo hacerla en las pruebas. Pero esto va a ser la tasa de la variable que estamos viendo, o sea, de x1, o sea, lambda m, dividido en la suma de las tasas, ¿sí? Dividido en lambda m más lambda p. Y lo mismo si es que estuviéramos viendo, por ejemplo, si es que esto fuera una carrera exponencial entre más variables, o sea, si tuviéramos algo así como x1 menor o igual a y1 y x1 menor o igual a z1, no sé, algo así. En este caso sería la suma de estas tres tasas, x1, y1 y z1, ¿ya? Si tuviéramos tres variables. En este caso es solo una. Bueno, y acá simplemente podemos reemplazar con el valor de las tasas. Esto sería 10 dividido en 5 más 10, ¿sí? Que eran las tasas que no habían dado antes. Y esto es 2/3. ¿Sí? Ya. Ojalá se haya entendido este primer ejercicio. Pasemos al siguiente. Cualquier pregunta me detienen, ¿ya? Si es que sienten que como que, no sé, quizás esto como que no se acuerdan mucho, no tengan ningún problema en decirme. Ya. La pregunta B: ¿cuál es la probabilidad de que la primera fruta caiga después de 5 minutos? Entonces, B, primera fruta, acá, primera fruta después de 5 minutos. Ya. ¿Cuál es la probabilidad que ocurre? De nuevo, ¿alguien se le ocurre cómo se podría hacer esto? Entonces, pues, ya, de que la primera fruta, ya, acá es muy importante porque nos dicen que la primera fruta caiga después de 5 minutos. La Se primera tendría que hacer una fruta, nueva variable, ¿o no? ya, muy bien, ¿sí? ¿Y cuál sería? Como de las frutas totales, podríamos sumar el 10 más el 5 que me da 15 de frutas totales, que tendría que ser menor a 5. Ya, sí, está ahí muy bien con la idea. En el fondo tenemos que hacer una nueva variable que represente esto de la primera fruta. Acá hay algo que quizá, bueno, lo vimos en el resumen, sé que no lo vieron de lo mismo, pero
Esto, la misma idea de las carreras exponenciales es que el proceso de Poisson que cuenta la suma, ¿ya? La suma de los dos procesos de Poisson, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos un proceso de Poisson, algo así como n, no sé, n manzana pera, ¿ya? Es como la que incluye, no, n fruta, pongámosle n fruta, que va a ser igual a la suma de los dos procesos de Poisson, el de manzana y el de pera. Este proceso también es un proceso de Poisson, y ahí parecido a lo que dijo Benjamín, es un proceso de Poisson con tasa lambda m más lambda p, ¿sí? Entonces, si tenemos un proceso de Poisson que es la suma de dos procesos de Poisson, o sea, estamos contando cuando caen manzanas y cuando caen peras, ese proceso distribuye con la suma de las tasas, ¿sí? Entonces, eso mismo, po. Definimos el fondo de una nueva variable y ahora simplemente queremos ver la probabilidad de que la primera fruta caiga después de 5 minutos. Entonces vamos a definir algo así como ZI, que es la llegada, pongámosle, entre frutas, Pablo, una pregunta. ¿sí? ¿Estas variables que uno hace pueden tener cualquier letra, ¿no? Sí, cualquiera. No importa, simplemente que esté como bien definido. Sí, sí, en general, bueno, ahí yo igual me he dado cuenta que quizá la profe no usa las mismas notaciones, entonces quizás si ven las clases hay algo distinto, no se asusten con eso, pero en general siempre vamos a usar n, ¿ya? Esto de nt siempre va a ser para el conteo, ¿sí? Yo nunca he visto que se use la letra, siempre n es como la variable asociada al conteo del proceso Poisson, y esto no siempre se da, pero en general xy se usa para el tiempo entre llegadas, ¿ya? Pero si es que estamos haciendo más de uno, entonces, bueno, yo le pongo a otro y al otro le pongo z, como para diferenciar. Y ahí pueden usar la notación que quieran, ¿verdad? Absolutamente lo mismo, mientras esté bien definido. ¿Sí? Sí. No sé si responde tú a Benjamín. Ah, sí, sí, gracias. Ya, perfecto. Bueno, entonces queremos, ya, acá veamos si a alguien se le ocurre al menos cómo escribirlo. Queremos la probabilidad de que la primera fruta caiga después de 5 minutos. Y tenemos esta variable aleatoria que es la llegada entre la fruta y menos 1. Entonces tenemos, por ejemplo, que Z1 es el tiempo de llegada de la primera fruta. Entonces, ¿cómo escribirían esta probabilidad de que llegue después de 5 minutos? ¿Qué probabilidad sería? Lo que nos están pidiendo. Bueno, y acá es importante, si quieren, esto lo podemos anotar para que nos quede claro. ZI distribuye exponencial, porque tiempo entre llegadas, con tasa 15, ¿sí? Porque la suma de las tasas. Ya, entonces, ¿qué probabilidad estamos buscando? Si estuvieran enfrentados a este mismo ejercicio en una prueba. Ya, sabemos que tiene que estar por acá la primera llegada, porque es que la primera fruta llega después de 5 minutos. Entonces, algo así como Z1. ¿Ya? Va Z1. ¿Qué queremos que pase con Z1? Con la primera llegada. O sea, menor a Queremos que llegue después de 5 minutos. total partida en el tiempo. ¿Qué cosa? Total partida en el tiempo. 15 Eh, partidas. No, no. ya, no sé, creo que no escuché muy bien, pero más o menos la idea. Claro, queremos que sea simplemente, en general las probabilidades son súper literales. Entonces nos dicen después de 5 minutos, bueno, queremos que esto sea mayor, la probabilidad de que sea mayor o igual a 5 minutos. ¿Sí? Eso en el fondo es lo que nos piden. Como nuestra unidad de trabajo es horas, ya todo lo estamos haciendo en horas,
¿Podemos escribir esto 5 minutos? ¿Cuántas horas son 5 minutos? Pregunta si, no sé, esto es conversión de unidades nomás, pero ¿cuántas horas son 5 minutos? 0,08. 0,08, ya. 0,08. Supongo. Yo no estoy seguro. O sea, es un doceavo, creo. Y eso supongo que puede ser 0,08. Ya, digamos que sí. Aproximado, supongo, ¿no? Que 12 por 8 es 96. 0,08 algo. Como 0,08333. Ya, perfecto. Dejémoslo como 0,08. Ya. Ya, pero el problema es que nosotros tenemos esta, bueno, otra pregunta de probabilidad, esto sí es importante. Nosotros tenemos esta distribución ya, tenemos la probabilidad de que Z1 sea menor o igual a una X cualquiera ya. Esto para cualquier valor, nosotros conocemos esto, de que sea menor o igual a algo. Y nosotros queremos la probabilidad de que sea mayor o igual a algo. Entonces, ¿cómo la podemos calcular? Así que nosotros tenemos este valor de acá, el que sea mayor o igual. Y esto es 1 menos e elevado a menos lambda x. ¿A quién se le ocurre? Es un truco súper básico, o sea, como que no se tienen por qué saber, pero lo van a usar harto en los controles y en el largo del curso. Ya. En general, cuando uno no puede calcular una probabilidad, hay otra que quizá uno sí conoce y tenemos que ver cómo llegar a esa. En este caso, el truco simplemente es que yo puedo escribir esto como 1 menos la probabilidad de que Z1 sea menor o igual a 0,08. Básicamente, 1 menos el complemento, ¿sí? En el caso de probabilidades continuas, bueno, en el complemento da lo mismo si acá escriben mayor o igual y acá menor o igual. Como que la parte en la que es igual, la probabilidad, esa densidad vale 0 y da lo mismo. Entonces, pueden ponerle mayor, menor igual, eso no influye. Pero lo importante acá es que hacemos este truquito, que es escribir la probabilidad con el complemento, y esto sí lo podemos calcular. Y esto nos va a dar 1 menos la densidad de la exponencial, que es 1 menos e elevado menos lambda t, lambda x, que esto es menos 15 por 0,08. Y esto básicamente va a ser, bueno, acá los 1 se cancelan, ¿sí? Y esto me queda como e a la menos 15 por 0,08. Ya. ¿Alguna pregunta? Ya. Ya, discúlpenme, 2 minutitos que están tocando el timbre en mi casa, así que seguimos enseguida. ¿Ya? Vuelvo en 2 minutitos. Eh, ya. Ya volví. Perdón ese entretiempo que estaban tocando y no hay, parece que no hay nadie en mi casa. Entonces nada, está abriendo. Ya. ¿Se escucha? No sé si
Reinicié bien el audio, como que esto. ¿Se escucha? Ya, perfecto. Ya, sigamos entonces. Vamos entonces en la pregunta C. ¿Sí? Ya. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Muy difícil, muy fácil? ¿Han entendido? Cualquier cosa. Ya. Facilito. Bueno, esto igual es pura práctica. O sea, si es que alguien anda muy perdido con lo que estamos haciendo, la recomendación es simplemente hacer ejercicio y al tirón empezar a cachar cuando se usan cada una de las cosas. Es solo práctica. O sea, importante acá, si es que, por ejemplo, si encontraron que el primer control estuvo largo, algunos ahí me dijeron, eh, importante entonces entrenar un poco, o sea, venir con ejercicio hecho antes, porque así uno lo hace mucho más rápido que si es como primera vez que uno se enfrenta a ese tipo de ejercicio. Lo más probable es que tengan algo muy parecido, o sea, les van a dar un proceso Poisson, quizás van a hacer dos procesos Poisson y varias preguntas de probabilidades. Y pueden ser muy parecidas a esta, entonces, importante identificar siempre cuándo están preguntando un tiempo entre llegadas, cuándo están preguntando por una cantidad, cuándo están preguntando por unas carreras exponenciales, de que algo llegue primero que otra cosa. Ahí tienen que ver ustedes como entrenando la mano. Ya, pregunta C. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda manzana caiga después de 10 minutos? ¿Sí? Entonces la pregunta C es la probabilidad de que la segunda manzana caiga después de 10 minutos. Ya. ¿A alguien se le ocurre cómo se puede hacer esto? Bueno, en verdad hay dos formas de hacerla. Hay una distribución que no pusimos acá, entonces quizá podríamos no hacerla con esa, pero em, el instante de llegada, esto lo pueden revisar en el resumen, ¿ya? No los quedamos acá. El instante de llegada, no sé, llamémoslo, porque ya tenemos estos instantes que son entre llegadas y tenemos un instante que es como el tiempo acumulado. No sé, ahora llamémoslo doble, porque no me acuerdo de la anotación. Pero llamémoslo doble. Que esto va a ser, no sé, por ejemplo, si esto es 3, esto es 4, y pongo el otro color. Si esta fuera, llegó 3, este es 4 y este es 2, bueno, esto va a ser el tiempo acumulado. Entonces esto es 3, esto es 7 y esto es 9. ¿Sí? En el fondo esta es la suma hasta x1, esta es la suma hasta 2 y esta es la suma hasta 3. Ya, esto distribuye el W, distribuye Erlang con tasa n, lambda. ¿Sí? Que acá no la escribí porque yo pensé que no la íbamos a usar, pero alguien podría igual a revisarla. Que simplemente es otra distribución. Está por ahí, no la anoté, pero está en el resumen. Eh, que básicamente es la distribución de la suma de varias exponenciales, ¿ya? También gamma, no sé si han escuchado la distribución gamma, Erlang, gamma, son, sí, la distribución Erlang, lo busqué ayer de hecho, la distribución Erlang es un caso particular en que se usa la distribución gamma con un parámetro natural, ¿ya? O sea, la distribución gamma, por ejemplo, que es parecida a la Erlang, acá este n puede ser un alfa y ese alfa puede ser un valor decimal, ¿ya? Esa es la diferencia. Pero las dos sirven. ¿Ya? Y eso nos puede servir. Pero ahora, otra forma de hacer esto, de que, de que la segunda manzana llegue después de 10 minutos, es simplemente ver que el conteo, ¿ya? El conteo de manzanas hasta los 10 minutos, ¿cuántas horas son? Ya, pongámosle un sexto. Porque no sé cuánto es un sexto. Un sexto es como 0,16, no sé. 0,16 periódico, creo.
Ya, pero un sexto. La probabilidad, esto es el conteo de manzanas hasta 10 minutos. Estos son 10 minutos ya. Estos son 10 minutos. Tiene que ser menor a 2. ¿Sí? Básicamente lo que estamos diciendo acá es que a los 10 minutos no hayan llegado más de 2 manzanas. Eso significa que la segunda manzana llegó después de los 2 minutos. Y entonces la probabilidad que están buscando es esta. ¿Sí? Esta probabilidad acá. Y acá tienen que acordarse, entonces, quizá lo Pablo, podemos perdón, ¿pero escribir. qué era NM? Ya, sí, perfecto. NM es la variable aleatoria que modela cuántas manzanas han llegado en el tiempo que yo pongo en el paréntesis. Entonces, básicamente esto es cuántas manzanas han llegado a los 10 minutos. Ah, ya, perfecto. Y lo importante acá es que esta variable aleatoria, NM de un sexto, distribuye Poisson de tasa lambda t, pero en este caso, bueno, lambda de manzanas vale 10 y el t es un sexto, entonces vale 10 por un sexto, ¿sí? Y esa es la distribución de Poisson asociada en este caso. Ya, importante, y esto lo tienen que tener muy en cuenta en las pruebas. La distribución de Poisson es una distribución discreta. La distribución exponencial es una distribución continua. Que sea discreta significa que toma valores no necesariamente naturales, pero toma valores específicos. Es decir, no toma un rango de valores. Por ejemplo, no sé, la distribución de Poisson solamente puede tomar números naturales. O sea, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, 4, hasta el infinito. Porque en el fondo es un conteo. Estoy contando cosas. Yo estoy contando, llega una manzana, llegan dos manzanas, llegan tres manzanas. No puede llegar media manzana, no puede llegar un cuarto de manzana. Siempre van a estar llegando cantidades naturales. ¿Sí? Entonces, nosotros acá simplemente vamos a escribir esta probabilidad de una forma en que la podamos calcular, ¿ya? Porque que sea menor a 2, nosotros lo que tenemos que ver es cuáles son los casos discretos en ese rango que satisfacen esta probabilidad. Entonces, bueno, hagamos la pregunta. Si es que NM puede tomar valores, no sé, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, hasta N, hasta infinito. ¿Cuáles de estos valores satisfacen que la variable aleatoria sea menor a 2? ¿Cuáles de los naturales, en el fondo, satisfacen esta condición? Ya lo voy a preguntar más fácil. ¿Cuáles de estos números son menores a 2? ¿Ya? De todos los naturales. No, quizá no quieran responder, no. Si no quieren responder a lo mismo, me pueden decir. Porque yo intento que haya un poquito de participación, pero si no quieren, da lo mismo. Eh, no, nadie se le ocurre, no sé, Felipe, Matías. ¿No? Ya, bueno, quizá, no sé, quizá, bueno, de verdad lo mismo, no se preocupe. Pero ya, el 0 y el 1 son los únicos números naturales menores a 2, son los que se satisfacen esta condición. Entonces, esta probabilidad, yo en verdad la puedo escribir de esta forma, pero a lo que quería llegar. Que esto lo puedo escribir como la sexto sea igual a 0, más la probabilidad de que nm de un sexto sea igual a 1. ¿Sí? Esa es la otra forma de escribir esta probabilidad. Y ahora simplemente, como tengo esta definición de acá, si quieren la podemos copiar para usarla.
yo simplemente puedo utilizar la definición, porque ahora tengo una forma de escribir esta probabilidad, pero con igualdad, que es la que ya conozco. Entonces esto simplemente va a ser como algo así como E a la menos lambda t, en este caso lambda t es 10 sextos. Entonces E a la menos 10 sextos por 10 sextos elevado a 0 dividido en 0 factorial más E a la menos 10 sextos por 10 sextos elevado a 1 dividido en 1 factorial. ¿Cuánto vale 0 factorial? 0 factorial es lo mismo que 1, ¿ya? Esto es 1. Esto es 1. Entonces, yo esto simplemente me queda algo como, bueno, y algo elevado a 0 también es 1. Entonces, esto me va a quedar e a la menos 10 sextos. Si quieren acá podemos factorizar, me va a quedar 1 más 10 sextos. ¿Sí? Y esa es la probabilidad que estaba buscando. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahí tenemos la C. Ya, sigamos. ¿Hasta ahora se entiende todo? No sé, cualquier cosa. Eh, en verdad, si no quieren responder, da lo mismo, pero como que a mí igual me cuesta un poco hacer la clase si no obtengo como ningún tipo de, no sé, de respuesta. Como que no sé si en verdad están escuchando. Eso. No sé, incluso como lo pueden mandar esto como mensajes de Zoom, que es como una manito arriba por último para saber que hay como que están como viendo la clase. Con eso sirve. Ya, bacán. Ahí Matías respondió eso. Siempre, en verdad no se preocupen si están en otra, como que a mí no me complica, pero lo que sí como que me cuesta un poco hacerle la clase como cuando no hay nadie respondiendo, porque no sé, es como que podría estar grabando un video. Ya, la pregunta de, si se sabe que cayeron exactamente 9 manzanas en una hora, ¿cuál es la probabilidad de que hayan caído exactamente 2 manzanas en los primeros 10 minutos de dicha hora? Ya está un poquito más, uy, se me cayó el... Está un poquito más difícil. Se sabe que cayeron exactamente 9 manzanas en una hora. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan caído exactamente 2 manzanas en los primeros 10 minutos de dicha hora? Ya, cuando nos dicen un si se sabe, si ocurre esto, básicamente lo que nos están dando es algo que vimos la semana pasada, que es una condicional. Es decir, estamos condicionando. Si es que en una hora cayeron 9 manzanas, ¿cuál es la probabilidad de que hayan caído 2 manzanas en los primeros 10 minutos? Entonces, lo que nos están preguntando básicamente es la probabilidad, bueno, el evento condicional. Estamos condicionando en que en la primera hora cayeron 9 manzanas. A ver, veamos un poquito más acá. Y lo que estamos viendo es la probabilidad de que hayan caído 2 manzanas en los primeros 10 minutos. Entonces, de que en los primeros 10 minutos, que era un sexto de hora, hayan caído 2 manzanas. ¿Sí? Esta es la probabilidad que estamos buscando. Es una probabilidad condicional. Que quizá un poco difícil de ver al principio. Entonces, no sé, les pregunto, a ver si, última pregunta, no sé si nadie responde en verdad lo mismo, pero si a alguien se le ocurre. ¿Qué teorema nos servía para resolver probabilidades condicionales? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos la semana pasada, en la Bayes. ayudantía. Ya, muy bien. Entonces acá podemos aplicar Bayes. También se puede hacer con la definición de condicional, pero yo creo que Bayes, en general uno siempre quiere probar Bayes porque es súper práctico ya. Entonces ahí, como bien dijo Benjamín, vamos a aplicar Bayes. Entonces quizás pongámoslo acá. Eh, bueno, pongamos acá Bayes y escribámoslo abajo mejor porque si no no nos va a quedar espacio. Ya, entonces, por Bayes, esto simplemente es igual a, doy vuelta a la condicional, y me queda algo así.
esto por la probabilidad de que n de 1/6 sea igual a 2. Ay, por la probabilidad de que n de sea igual a 9. ¿Sí? Simplemente esto es Bayes. Ya, y ahora la gracia es que esta condicional es un poquito más fácil de ver. O sea, tenemos la probabilidad de que, condicional a que en los primeros 10 minutos llegaron 2, de que en una hora lleguen 9. Bueno, ¿a quién se le ocurre? Es decir, tenemos este intervalo de una hora, ¿sí? Y sabemos que en los primeros 10 minutos, que es este 1/6, ya llegaron 2. Para que lleguen 9 en la hora total, ¿cuánta gente tiene que llegar en este pedacito de acá? Bueno, tienen que llegar los que faltan para tener 9, o sea, tienen que llegar 7. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esto es que en el intervalo de tiempo, desde 1/6 a 1, tienen que llegar 7. Y acá esto es un poco de materia de proceso Poisson, pero si nosotros tenemos la variable aleatoria que ve este intervalo, es decir, n desde 1/6 hasta 1, ¿sí? En proceso de Poisson lo único que nos importa es el largo del intervalo. No nos importa dónde está ubicado el intervalo en la línea temporal, es decir, el intervalo desde la primera hora, desde el inicio de la primera hora y desde la tercera hora a la cuarta hora son lo mismo. Entonces nosotros podemos escribir esto simplemente como n de 5/6, ¿ya? Porque el tiempo de 1/6 a 1 es 5/6, el tiempo de 0 a 5/6 también es 5/6, entonces esas dos variables aleatorias son la misma. Luego con eso, yo puedo reescribir esta probabilidad de esta forma. Puedo escribir esto como la probabilidad de n 5/6 igual 7, que es lo que me falta para llegar a estos 9, por la probabilidad de que n 1/6 sea igual a 2, dividido en la probabilidad de que n1 sea igual a 9. Y ahora nuevamente simplemente es escribir la definición de Poisson, ¿sí? La, la función de probabilidad. Ya, entonces escribámosla, esto es un poquito largo, pero nos va a quedar algo así como... podríamos traerla de nuevo. Está acá. Copia. Ahora lo vamos a escribir acá para tenerla de referencia. Ya, esto no es un igual, simplemente es un... bueno, otro color. Simplemente es para acordarnos de la fórmula. Entonces, esto va a ser, bueno, e a la menos lambda t. ¿Alguien preguntó algo? ¿No? Ya. Esto va a ser e a la menos lambda t. En este caso, bueno, si es que nuestro t es 5/6, estamos en este caso viendo las manzanas, acuérdense. Entonces, bueno, en verdad todo esto son, o sea que no lo escribí, pero todo esto son nm, ¿sí? Todo esto son nm, porque era el proceso de Poisson asociado a las manzanas. Bueno, la tasa de las manzanas era 10 manzanas por hora, entonces esto nos va a quedar n a la menos, bueno, 10 por 5/6, entonces 50/6, ¿sí? 50/6 por 50/6 elevado a 7. Todo esto dividido en 7 factorial por esta probabilidad acá, ¿sí? Lo mismo, o sea, nos va a quedar e a la menos 10/6, porque es 1/6 por 10, ¿sí? Es lambda que vale 10 por t que vale 1/6. Todo esto por 10/6 elevado acá, que es 2, y todo esto dividido en 2 factorial. Y ahora, todo esto dividido por la última probabilidad, que está abajito, que es la misma idea nuevamente. A mí me quedó mucho de Castelli. Mira, la gracia de esta aplicación es que tiene esto para dejarla
la línea un poco más derecha, pero igual me quedan chuecas, porque tengo bien mala letra. Ya. Y esta va a ser e elevado, bueno, en este caso esto es 1, entonces nos va a quedar a menos 10, elevado a menos 10, por 10 elevado a 9, dividido en 9 factorial. Bueno, ahí si alguien anda muy perdido con lo que hicimos, esto simplemente fue cada una de estas probabilidades, esta, esta y esta, son, son probabilidades asociadas a una distribución de Poisson. Entonces simplemente usamos esta fórmula para todos los casos, ¿sí? Para el resto de probabilidades. Bueno, y ahora uno podría dejar la prueba así, pero esto se puede hacer un poquito de matraca para que quede más, desarrollado. Entonces, bueno, las exponenciales se van, ¿sí? Porque en el fondo esto es, bueno, menos 50 sextos, menos 10 sextos da menos 10, porque es menos 60 sextos, se cancela con el menos 10 de abajo. Bueno, y esto en verdad lo puedo reescribir. Esto en vez de 50 lo puedo escribir como 10 por 5, ¿sí? Y esta parte, bueno, me la tienen que comprar, pero en el fondo acá tenemos 10 al cuadrado, tenemos 10 a la 7 y acá tenemos 10 a la 9, entonces los 10 se eliminan, ¿sí? Porque tenemos 7 más 12, 9 y nos queda lo mismo arriba acá abajo. Y entonces después de esa matraca bien rápida, pero que uno quizá en la prueba va a ser un poquito más detallado, nos va a quedar 9 factorial dividido en 2 factorial por 7 factorial. Todo esto por 5 sextos elevado a 7 y por 1 sexto elevado a 2. ¿Sí? Y esto de acá yo lo puedo reescribir como, bueno, no sé si se acuerdan, pero esto simplemente es 9 sobre 2, ¿ya? La combinatoria. Es por definición, pero lo pueden dejar así, ¿verdad? Ahora mismo. Queda un poquito más elegante. Entonces esto lo puedo escribir como combinatoria de 9 sobre 2. Y si se fijan, la gracia de esto es que al final es una binomial. No sé si alguien se acuerda de la distribución binomial. Básicamente, la distribución binomial es una distribución de número de éxitos y fracasos. De hecho, esto se ve incluso para la PSU, pero uno siempre se lo olvida después en la U. Que en el fondo tenemos una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso. Y acá podemos pensar que la probabilidad de éxito y fracaso viene asociada a si las manzanas caen en los primeros 10 minutos y si las manzanas caen en los últimos 50 minutos, ¿ya? Por eso 1 sexto y 5 sextos. Y la demostración de que esto distribuye binomial viene de que, en el fondo, yo cuando ya sé que una variable exponencial cayó en un determinado tiempo, ¿ya? Yo sé que, por ejemplo, la primera llegada fue en 1 hora, pero no sé cuándo. Esa distribución de dónde dentro de esa hora cayó esa exponencial es una distribución uniforme. Eso. No sé si en general lo preguntan mucho en las pruebas, pero no es malo saberlo. Ya. Bacán. ¿Alguna pregunta? ¿No? Esto era hasta las 11:10. Ya. No creo que alcancemos a hacer todas, pero veamos. Po. Quizás sí. Igual les voy a subir la pauta de esto. Ah, pregunta. No sé si prefieren que les suba la pauta, estos apuntes que tengo acá, o la pauta oficial de la prueba, que está un poquito más bonita. ¿Qué prefieren? Ambos. Yo prefiero tus apuntes, como que yendo paso a paso, o sea, con la grabación, sería como o sea, lo mismo como ir haciéndolo contigo, algo así. Ya, ya, perfecto. Le voy a subir las dos entonces. Igual ojo, porque lo decía, ojo que la pauta oficial tiene un error. De hecho, en este ejercicio, este está malo. Yo le puse como un comentario en el PDF, pero no sé si eso se ve siempre. Como que no sé si los comentarios de los PDF siempre se ven. Pero eso, para que tengan ojo. Es un error muy chico. Creo que acá en vez de 5 sextos les dio 1 sexto al que hizo la pauta. Y estaba mal ahí desarrollado. Esto es 5 sextos. Pero eso, es un detalle en verdad. Pero solo para que tengan ojo.
Ya, entonces voy a subirle las dos. Y voy a intentar quizás subirle los resúmenes. Ya. Bueno, ahí vemos. Ya, entonces, sigamos, po, nos queda poquito. Oh, disculpe un segundo, me da un poco de calor. Voy a sacar el- Ya empezó el calor. La mañana hacía un poquito más de frío. Ya, entonces ahora nos dicen que la fruta que cae de los árboles se almacena inmediatamente en cajas con capacidad de 48 frutas. Entonces, están cayendo las frutas, las manzanas y las peras, y yo las pongo en una caja, ¿sí? Esto es como un proceso casi que podría ocurrir de verdad en, no sé, en un campo, no sé. Aunque en verdad la manzana no cae con un proceso bastante grande. Ya, pero yo empiezo a llenar esta caja que se llena con 48 frutas y lo que me preguntan es ¿en cuánto tiempo se espera llenar una caja? Entonces, básicamente lo que nos están preguntando es una esperanza, ¿ya? Y una esperanza de qué? Si es que da lo mismo qué fruta cae, con ambas lleno la caja, básicamente lo que nos están preguntando es, bueno, teníamos que ZI es el tiempo entre frutas, y yo quiero la esperanza de cuando llegan 48 frutas. Entonces lo que nos están preguntando es la esperanza de la suma de los ZI desde I igual 1 hasta 48. ¿Sí? Básicamente lo que nos están preguntando es la suma de todos los tiempos, desde la primera fruta que llega, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, hasta la 48. Y acá ZI, bueno, distribuye exponencial con tasa lambda. Y acá un poco la gracia es que uno puede usar propiedades de la esperanza, que básicamente como la esperanza es lineal, yo esta suma la puedo sacar para afuera, ¿sí? Esto es por linealidad de la esperanza, ¿ya? Como que si ustedes tienen una suma dentro de una esperanza, siempre pueden hacer como, no sé, si yo tengo la esperanza de x más y, incluso, no sé, x más y por alfa y alfa no es una variable aleatoria, yo esto lo puedo escribir como la esperanza de x más alfa por la esperanza de y, ¿ya? Eso significa la linealidad de la esperanza. Ya, perfecto. Bueno, y como ahora lo puedo separar la suma, esto me queda la suma de las esperanzas de ZI y la esperanza de una exponencial es conocida, ¿ya? Esta en verdad era, bueno, la lambda igual 15. La esperanza de una exponencial es conocida. ¿Y cuánto vale? Vale 1 partido a la tasa. Es decir, 1 partido lambda. Esa es la esperanza de una exponencial. Eso es un dato que pueden usar en la prueba, ¿ya? No tienen por qué demostrarlo ni nada. Es como información conocida. De hecho, podríamos escribirlo acá como repaso, pero pongamos acá que la esperanza de ZI es 1 partido a la tasa, o 1 partido 15. Eh, Déjenme confirmar esto para que no les chamulle, pero la varianza también es conocida. No sé si alguna haberla preguntado en una prueba, pero déjenme corroborar que creo que es al cuadrado, pero no estoy tan seguro. Sí, ya, entonces, y la varianza de la exponencial es 1 partido a la tasa al cuadrado, ¿sí? Es decir, 1 partido 15 al cuadrado. Ya. Entonces, en este caso nos va a quedar una suma desde i igual 1 hasta 48 de 1 partido 15. O sea, 48 partido 15. ¿Sí? Ya, perfecto. Y si le escribe bien la varianza, ya, bien. Entonces, ¿alguna pregunta ahí?
¿Se entendió eso? Este truco es típico, como de que si nos piden la esperanza de una suma, bueno, hacemos una suma de puras variables que conocemos la esperanza y escribimos la esperanza. Es súper como estándar. Ya. Y estamos, bueno, parece que sí vamos a alcanzar a terminar. Un poquito cansador, pero nos falta tanto. Vamos con la F. ¿Se entendió la E? ¿Hay algo en el chat? Ah, las dos sí se. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Eh, ya, la F es un poco. La F es súper como, como intento de pillería. Esta no tiene mucho sentido. Considere que a mediodía ya se han llenado 2 cajas y la tercera caja tiene 20 peras y 25 manzanas. ¿Cuál es la probabilidad de que la tercera caja se termine de llenar solo con peras? Ya, primera pregunta, si alguien quiere intentarlo. ¿Me importa, en verdad, que se hayan ya llenado 2 cajas? ¿Influye en algo? Un poco lo que hemos visto antes, el proceso de Poisson, como que, no sé, si es que ya han llegado 20, si ya han llegado 20 manzanas, ¿eso me cambia la distribución de la manzana 21 del tiempo en que va a llegar? No, no cambia, ¿ya? La exponencial siempre distribuye igual y da lo mismo que hayan llegado 20 manzanas, son todas idénticamente distribuidas. Entonces, en verdad, esto de que ya han llegado, se han llenado 2 cajas da lo mismo, no influye en nada. Después me dicen que tengo una caja con 20 peras y 25 manzanas. Es decir, tengo 45 frutas, ¿sí? Acá sí que. Esto es que tengo. Eh, ay, ¿por qué está tan feo el lápiz? Ya, tengo 45 frutas. Tengo 45 frutas y me piden la probabilidad de que la tercera caja se termine de llenar solo con peras. ¿Cuánto falta para llenar la caja? Bueno, 48 menos 45, faltan 3 frutas. Y lo que quiero es que esas 3 frutas sean peras. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Bueno, parecido a lo que me había visto antes. Es decir, queremos que la pera llegue antes que la manzana. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es la probabilidad de que una pera, si quieren lo podemos volver a escribir acá, pero esto Y ahí, ya. Esto ya lo habíamos escrito antes, pero pongámoslo de nuevo. XY es la llegada entre manzanas y Y es la llegada entre peras. Y bueno, distribuye exponencial, hasta 10, hasta 5. Ya, y lo que yo en el fondo quiero es la probabilidad de que, bueno, la pera, de que una pera, pongámosle I nomás, ya, porque en verdad da lo mismo, esto es importante, pero da lo mismo qué pera estamos analizando, ¿ya? En verdad la pera, no sé, esta es la pera número 21, pero da lo mismo, no nos importa el subíndice. Si quieren se lo podemos poner que la pera 21, porque todas distribuyen igual, tiene que llegar antes, ¿sí? Tiene que ser menor que la manzana 26, ¿sí? En verdad, los subíndices da lo mismo, esto solo va a ser como concordante con el ejercicio. Bueno, queremos esto, y bueno, también queremos que la pera 22 llegue antes que la manzana 26 y que la pera 23 llegue antes que la manzana 26. Eh, Acá un poco porque el tema este de que la exponencial siempre es la misma, ¿ya? Como que en el fondo, si ya pasó que llegó antes de la 26, la primera pera, como que la variable aleatoria se reinicia y siempre estamos analizando lo mismo, entonces básicamente lo que quiero decir es que esto yo simplemente lo puedo escribir como son independientes. En el fondo todas estas probabilidades, como que son eventos que no están
no tienen por qué tener dependencia, entonces yo puedo separar esto en una multiplicación. Algo así. ¿Sí? Puedo multiplicar todas estas cosas. Y esta probabilidad son puras carreras de exponenciales, ¿ya? Entonces, carreras de exponenciales, que habíamos visto antes, si se acuerdan, en el primer ejercicio, de hecho, que esto era la tasa de la variable que estamos viendo que sea menor, partido en la suma de las tasas. Entonces esto va a ser simplemente la tasa que es menor, que es 5, la que estamos viendo, que es i, partido de la suma de las tasas. Entonces 5 partido 15 por 5 partido 15 por 5 partido 15. Y esto entonces es igual a 3 por 5 partido 15. No, perdón. Esto es 5 partido 15 elevado a 3. Estamos multiplicando, no estamos sumando. Es decir, esto es 1 partido 27. Sí. Claro, porque es 1/3 elevado a 3, 1 partido 27. Ya. Y ahí estamos con la F. Uf, igual intensa. Ya. Y nos queda solo la G. Ya, y esta en verdad es súper teórica, así que se la voy a explicar rápido para que terminemos el tiempo y tengamos el descanso merecido de 20 minutos o 15 minutos. Que nos dicen, bueno, si el proceso que cuenta las cajas llenas de fruta es un proceso de Poisson. Ya. Esto fue un poco lo que les dije al principio, hace un rato, que la distribución de el instante de llegada n o el instante de llegada 48 como acumulado, es decir, de la suma, distribuye Erlang, ¿ya? O distribuye gamma, si quieren. No distribuye exponencial, ¿ya? Como el tiempo entre llenados de cajas. Entonces, no es un proceso de Poisson, ¿sí? Es como una justificación, no, como por honor al tiempo no la vamos a detallar mucho, pero en el fondo la llenada de cajas, escribámosla acá para que quede un poquito más específico, la llenada de cajas es una suma, de exponenciales. Y distribuye Erlang con, bueno, parámetros 48, lambda igual 15. ¿Sí? Como distribuye Erlang y no distribuye exponencial, no es un proceso de Poisson. Entonces, por lo tanto, no es un proceso de Poisson. ¿Sí? Porque en el fondo, para que sea un proceso de Poisson, bueno, eso no lo, está un poco, si quieren lo podemos ver en el resumen, pero se tienen que cumplir 3 condiciones como de la forma del conteo. Y ahí eso es como la parte más teórica del proceso de Poisson, pero básicamente para que se cumpla eso, la única forma que se cumpla es que la distribución entre tiempos de llegada sea exponencial. Y en este caso no se cumple eso. Entonces, no es proceso de Poisson. Y ahí son justo las 11:10, así que vamos a parar de grabar